Antes que nada, decir también buenas tardes a todos y Oriol, muchísimas gracias por la presentación y sobre todo también por la oportunidad de estar aquí hablando de lo que a mí tanto me apasiona, que es el hidrógeno. Yo soy, como decía, Brais Armiño, soy consultor en tecnologías del hidrógeno en la empresa Atlanti y además soy también cofundador del podcast del hidrógeno. Llevo más o menos 3 añitos dedicándome a esta tecnología, tanto profesional como académicamente, y lo cierto es que he dedicado ya a orientar mi vida un poco a este sector porque le he visto las grandes contribuciones que tiene que hacer a los sistemas energéticos. Espero que después de esta presentación, que he titulado Hidrógeno verde, aplicaciones y competitividad, pues vosotros también seáis capaces de ver esas posibles contribuciones y que ese interés que veo que ha suscitado y que comenta Oriol, pues se pueda tornar en determinación, ¿no? Para eso vamos a seguir el siguiente índice hoy en la presentación. Primero vamos a ver la gran necesidad de descarbonización que tenemos, que tiene nuestra economía, nuestra sociedad. Seguiremos por ver la gran importancia que tiene el hidrógeno, en especial el hidrógeno verde, para aportar a esa descarbonización y sobre todo los costes que tenemos que alcanzar, ¿de acuerdo? Porque sí que es cierto que sostenibilidad, si no va de la mano de economía, no tiene ningún sentido. Una vez alcancemos esos costes, hay ciertas aplicaciones en las que sí que podemos aportar mucho y son varias aplicaciones, sobre todo porque el hidrógeno tiene una versatilidad enorme que podréis ver en la presentación. Presentaré 2 business cases, sobre todo centrados en el caso del transporte, aunque hay, como decía, hay muchos, pero vamos a centrarnos en 2 hoy. Y ya una vez hablado de clientes, consumo, aplicaciones, pues también hay que ver un poco la infraestructura que es necesaria, ¿de acuerdo? Para generar, para transportar, para almacenar y para distribuir ese hidrógeno. Ya por último, veremos los principales desafíos que tenemos a la hora de desplegar esta infraestructura y ya para terminar, pues echaremos un vistazo a las principales conclusiones que hayamos recogido durante toda la presentación. Prometo no excederme de los 30 a 35 minutos, así que espero que os podáis mantener conmigo en toda la presentación. Ya para comenzar, me gustaría deciros si sois capaces de recordar a qué momento hace referencia a esta imagen, ¿no? Seguramente muchos de vosotros estéis en lo cierto, es la firma del Acuerdo de París, acuerdo en el que gran parte de las naciones, de las economías mundiales, pues se comprometen a limitar el aumento de temperaturas total a 2 grados. Es decir, desde los niveles preindustriales, nuestra economía no va a superar esos 2 grados de aumento de temperatura global. Y al mismo tiempo se comprometen a seguir esfuerzos para limitar el aumento a 1,5 grados. La gran diferencia entre los 2 grados y los 1,5 es que 2 grados significa ser neutros en emisiones climáticas en 2070. En cambio, en el 1,5 pues serían 2050. Seguramente muchos de vosotros os suene más este último número, 2050, y es que gran parte de las instituciones, la Unión Europea, muchas empresas, habremos escuchado, pues están ya tratando de lograr este aumento de temperaturas máximo de 1,5 grados. ¿Por qué? Bueno, porque esa pequeña diferencia de medio grado tiene un gran efecto en el medio ambiente, un gran efecto que se ha demostrado por diversos estudios y parece que ya sí gran parte del planeta pues está determinado a esa neutralidad climática en 2050. Para esto, básicamente, vamos a basarnos en 2 pilares, la eficiencia energética y la electrificación. La electrificación de tantos procesos como sea posible. La electricidad además, puede llevar las energías renovables a la gran parte de las aplicaciones, pero sin embargo, todavía hay una cantidad de sectores que son imposibles de electrificar, ya sea por problemas económicos o problemas técnicos. Estos sectores, que se conocen como sectores difíciles de abatir, son, por ejemplo, pues la industria metalúrgica, la industria que consume calor a alta temperatura, la industria que ya no es que necesite electrones, no es que necesite electricidad, pero sí que utiliza materias primas provenientes de los combustibles fósiles, que ya hoy en día utilizan hidrógeno, pero hidrógeno que proviene de estos combustibles, hidrógeno contaminante. Y al mismo tiempo, ya pensando en el transporte, sobre todo pensando en transporte de larga distancia y transporte pesado, pues es muy difícil aplicar una electrificación directa o incluso ya por medio de baterías, ¿no? Destaca el caso de los camiones, barcos o incluso aviones. Estos sectores que decía, sectores difíciles de abatir, representan hasta un 30% de las emisiones globales de dióxido de carbono, un 30%. Es decir, si nosotros fuéramos capaces de descarbonizar por completo todos los sistemas de producción de electricidad de hoy en día, todavía estaríamos un 30% lejos de esa neutralidad climática. Sin embargo, aquí el hidrógeno tiene mucho que decir, y es que la molécula del hidrógeno sí que es capaz de descarbonizar y de forma competitiva todos estos sectores, pero para ello tiene que ser hidrógeno verde. Hidrógeno verde es aquel que se produce a partir de fuentes renovables, es decir, hidrógeno que no implica ningún tipo de emisión para su producción.
Antes de continuar, también insistir en una cosa, ¿de acuerdo? El hidrógeno es un vector energético, no es una fuente de energía. El hidrógeno no es como el viento, no es como el sol, no es como el petróleo. El hidrógeno es más como la electricidad. Es decir, con el hidrógeno estamos uniendo distintos puntos de los sistemas energéticos. Cogemos energía, la almacenamos en forma de hidrógeno, la transportamos y se la entregamos a un cliente final, pero no es una fuente de energía en sí misma. Como decía antes, pues nos permite llevar esas energías renovables a esos sectores difíciles de abatir, a donde la electricidad no llega por dificultades técnicas, dificultades económicas. Y al mismo tiempo, pues es un gas que se puede, generalmente un gas se puede licuar también, pero es un gas principalmente, que se puede almacenar, se puede transportar y después tiene una gran variedad de usos. Como recoge esta infografía, por ejemplo, aquí vemos que nosotros podemos disociar el agua, esto principalmente se hace en los equipos que se conocen como electrolizadores, y el hidrógeno pues se puede almacenar, se puede transportar y, por ejemplo, se puede llevar a un domicilio. En ese domicilio, en una pila de combustible, generamos calor y electricidad. O, si nos apetece, podemos turbinarlo, podemos generar electricidad a gran escala, como se produce hoy en día con el gas natural. O incluso se puede quemar directamente para producir vapor de agua, porque a fin de cuentas, quemar hidrógeno con oxígeno genera vapor de agua puro. Lo más sonado quizás es en el transporte, ¿no? Que es lo que más estamos escuchando hoy en día, que para autobuses, camiones, coches, etcétera. Pero es que el hidrógeno ya no solo se tiene por qué utilizar como una forma pura, sino que, por ejemplo, también, como ya sucede hoy en día, pero con hidrógeno, como decía antes, gris, hidrógeno de combustibles fósiles, se puede combinar con otros elementos, como es el caso aquí del amoníaco, del nitrógeno, perdón, para formar amoníaco, que es el amoníaco es la base de los fertilizantes que consumimos hoy en día. Entonces, esta gran versatilidad que podéis ver aquí es lo que le da al hidrógeno un valor único. Apostando por una tecnología, somos capaces de descarbonizar un montón de sectores y de forma además muy competitiva. Y esa competitividad es lo que vamos a tratar un poco ahora, es que quizás a algunos os haya resonado un poco esta palabra, ¿no? Porque sí que es cierto que hoy en día todavía no estamos con esa ventaja económica con respecto a otras fuentes de energía alternativas, sostenibles o no sostenibles. Y es que lo cierto es que hoy en día el hidrógeno cuantitativamente todavía está lejos de ser competitivo en forma económica. Esto es, por ejemplo, el precio de producción que podríamos tener hoy en día, que se va a los 5 o 6 euros por kilogramo de hidrógeno. Este gráfico pues enseña más o menos a qué precios tendría que llegar para ser ventajoso en distintas aplicaciones. Vemos, por ejemplo, que para el caso de los camiones, para el caso de los coches, pues ya tendría que estar en torno a los 2-3 euros en producción. En cambio, podemos ver también que el precio objetivo, el precio que se sabe que se va a alcanzar en muy pocos años, pues ya será esos 2 euros por kilogramo. Y aquí podéis ver que en un primer momento, tal como estamos produciendo el hidrógeno, todavía estamos muy lejos de descarbonizar una gran cantidad de sectores, pero es que en cambio ya cuando logramos esos 2 euros por kilogramo, pues estamos atendiendo a una gran demanda energética, atendiéndola además de forma sostenible. Y aquí es donde reside ese gran valor. Ya por último decir que esta rebaja, este abaratamiento en el precio de producción no es algo que se espera a los próximos 15 años, a los próximos 10 años. Estamos ya estimando que de aquí a 2025 se podría producir hidrógeno pues en el entorno de los 2 euros el kilogramo. ¿Y cómo? Lo vamos a ver ahora en esta diapositiva. Esta barra de la izquierda recoge un poco la gran variedad de precios de producción que tenemos hoy en día. Sí que antes yo mencionaba que estamos más o menos en torno a 5 o 6. Bueno, decir que el precio del hidrógeno varía mucho en función de la electricidad. La electricidad es el factor determinante en el precio del hidrógeno, sobre todo hoy en día y sobre todo lo será en el futuro. Hoy en día tienen también bastante peso otros factores, como pueden ser los electrolizadores, pero los electrolizadores ya reducirán sus costes hasta un 80% en los próximos años. Con lo cual, pues podemos hacernos una idea de que perderán esa gran parte de ese peso en el precio final del hidrógeno. Esta reducción de costes principalmente será por la automatización de los procesos, ¿de acuerdo? Hoy en día, como la economía del hidrógeno todavía no está desplegada, tenemos esas limitaciones de que casi todo digamos que se hace a mano, ¿no? Se hace con poca automatización, mucha labor y eso eleva los costes. En cambio, pues ya hay fabricantes que están produciendo las primeras megafactorías y ya anuncian que una vez terminadas serán capaces pues, de reducir en un 70-80% los costes de sus equipos. El segundo factor importante, y como os decía antes, el hidrógeno, el precio del hidrógeno bebe del precio de la electricidad, es que las energías renovables sigan rebajando sus costes. Quizás en los próximos años no veamos una reducción tan severa como señala este gráfico de IRENA en los próximos 5 o 10 años,
pero sí que es cierto que en España ya estamos logrando precios de electricidad de 20 euros el megavatio hora, sobre todo pensando en la solar, ¿no? Y ya en estos dos casos, con estas dos rebajas en el precio de producción, pues vemos cómo nos situamos por debajo de esos 2 euros por kilogramo de hidrógeno, que como veíamos en los gráficos anteriores, ya habrían muchas ventanas de competitividad. Y ahora visto un poco cuál va a ser la reducción de costes, cuál es la que se espera que sea la reducción de costes principal, pues vamos a ver ya los usos que os mencionaba antes. Todos esos sectores en los que vamos a poder descarbonizar por medio de esta molécula. He decidido dividir esto en transporte e industria. Supongo que se podría hacer también de otras formas, pero así va a ser un poco más visual, sobre todo porque las contribuciones que tiene este vector energético pues son bastante genéricas y bastante integrales en cualquier tipo de transporte, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros pensamos pensamos y está demostrado que el hidrógeno va a ayudar en los siguientes sectores, por ejemplo, en autobuses, camiones, furgonetas de reparto de última milla, trenes, maquinaria de handling, que es un caso que explicaremos después en los business cases, e incluso en el sector de los taxis, va a ser más competitivo que lo que puede ser una batería a la hora de descarbonizar estos sectores. Y luego también en los procesos industriales, como os decía antes, a la hora de generar calor y vapor, prácticamente como un sustitutivo del gas natural de hoy en día, en la producción de metanol y amoníaco, que ya utilizan hidrógeno hoy en día, pero es hidrógeno que contamina. Lo mismo ocurre con el refino de los productos petrolíferos. En las refinerías nosotros ya tenemos consumo de hidrógeno hoy en día, pero otra vez es hidrógeno gris. Y por último, la producción de acero, que además es un caso que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y es que hoy en día, para producir acero, nosotros lo que tenemos como materia prima es hierro. Hierro que llega con óxidos a las fábricas y estos óxidos se tienen que eliminar. Este proceso de eliminación del óxido se conoce como reducción y hoy en día se utiliza carbón generalmente para reducir este hierro. Sin embargo, el hidrógeno puede actuar como agente reductor también. Y lo cierto es que hoy en día el hidrógeno cuenta por una parte muy pequeña de la producción mundial, pero si queremos estar en línea con el Acuerdo de París que mencionaba antes, en 2050 toda la producción mundial de acero debería de confiar en el hidrógeno como agente reductor del hierro que se utiliza como materia prima. Y ya para terminar, también la generación de electricidad. Se puede turbinar, se puede utilizar pilas de combustible para generar electricidad, etcétera. Así que ya podéis ver un poco la gran cantidad de sectores que con una simple molécula a los que nos podemos dirigir. Y las ventajas que tienen estos sectores, como digo, son ventajas un poco genéricas, cada caso es un mundo, sobre todo en el caso del transporte, pues destaca, por ejemplo, con respecto a las baterías eléctricas, el tiempo de recarga. Y es que nosotros podemos cargar un camión o un autobús en 15 o 20 minutos. Y esto es una gran ventaja con respecto a lo que puede ser una batería eléctrica que lleva de 6 a 8 horas, ¿no? En una carretilla o un coche, por ejemplo, pues ya estaríamos en 3-5 minutos, lo cual es muy competitivo. Al mismo tiempo, pues tenemos también un ahorro en el mantenimiento de los vehículos, sobre todo ya comparando con los vehículos de combustión interna. Tenemos muchas menos partes móviles y esto, pues al final, significa un ahorro a largo plazo en lo que viene a ser el OPEX del propio activo. Hay una menor inversión por parte del propietario. Nosotros cuando pensamos en cambiarnos a baterías, pues tenemos menor inversión en infraestructura, disculpa. Tenemos que instalar cargadores, tenemos que reforzar la red y en el caso del hidrógeno, pues funciona igual de lo que puede funcionar hoy en día con una gasolinera, donde se acude a un lugar, se reposta y no es una inversión que tiene que ejecutar el propietario. Y después, ya por último también, el mayor espacio de carga útil. El hidrógeno tiene una densidad energética más alta de lo que puede tener una batería, con lo cual, si en la batería necesitamos más espacio para almacenar la misma cantidad de energía, pues ese espacio que quitamos para poder llevar personas en un autobús, para poder llevar carga en un camión, bajando así la productividad del activo. Y vinculado a lo que os decía al principio, pues la utilización del activo es mayor. Sobre todo aquí pensemos en carretillas eléctricas o en taxis que tienen que estar operando en todo momento, pues aquí tenemos mucha ventaja con esa carga tan rápida de 3 a 5 minutos. En los casos de los procesos industriales, por ejemplo, ya no voy a mencionar tanto el tema de coste, porque, bueno, como veíamos antes, una vez que lleguemos al 1,5 €, 2 euros, sí que ya estaremos en la paridad de costes, pero sobre todo la ventaja que tiene es que vamos a ser capaces de llevar una descarbonización total, una descarbonización íntegra a toda la industria difícil de descarbonizar. Y ahí es donde genera su principal valor. Ya yendo un poquito a los business cases que os comentaba antes, he separado dos, he escogido uno con los camiones, que quizás sea el caso que más se está comentando hoy en día, y después veremos el de las carretillas. Aquí los camiones, este es un estudio de McKinsey, en el que compara los vehículos de pila de hidrógeno, que es el azul oscuro, contra los vehículos de baterías, que es el azul claro,
y los vehículos de combustión interna. Como podemos ver, a medida que aumenta el rango, a medida que aumenta el tonelaje, pues también aumenta la competitividad del hidrógeno, ¿de acuerdo? Esto principalmente es por lo que comentaba antes, del mayor espacio de carga útil, el menor tiempo de dispensado, tenemos una mayor utilización del activo, que no hay una inversión inicial en infraestructura, que la energía es 100% verde, nosotros podemos garantizar sí o sí que la energía es verde gracias a las garantías de origen, y además que la operación es independiente de la temperatura y el estado de carga. Esto es importante porque, por ejemplo, en los casos de las baterías sí que tenemos un rendimiento menor cuando las temperaturas son más extremas. Y lo único, comentar aquí que es muy llamativo, ¿no? Y es que ocurre siempre, además, con el caso de las energías renovables, que los costes que se estiman aquí para el hidrógeno, por ejemplo, personalmente en los proyectos en los que estoy yo trabajando, pues ya son más bajos de los que considera este estudio. Y es que estamos constantemente adelantándonos, en el caso del hidrógeno es gracias a la reducción de costes de las energías renovables, pero es que constantemente estamos adelantándonos a las estimaciones. Más o menos se estima que en 2025 los camiones ya consigan ese break-even, como le llaman, ese punto en el que sean más competitivos que el propio diésel. Con lo cual es muy interesante. Y esto es más o menos lo que puede ser un camión de hidrógeno. Cada fabricante tiene sus modelos, cada fabricante pues decide si pone los tanques en el tope, si los coloca detrás de la cabina, pero bueno, este es el esquema general. Tenemos los tanques además son muy llamativos, estos son tanques de alta presión, y cuando digo alta presión, 350 o 700 bares, depende del proveedor, y podéis haceros una idea de la presión que es cuando os digo que en nuestros domicilios, cuando nos llegan las bombonas, suelen estar a 20 bares. Con lo cual, estos tanques tienen que ir muy reforzados, son tanques de composite, de fibra de carbono, y aguantan presiones, pues eso, de hasta 750, 800 bares fácilmente. Además, estos tanques alimentan lo que son las pilas de combustible, que son las encargadas de realizar la reacción para transformar el hidrógeno en electricidad, y esta electricidad se dirige a las baterías. Importantísimo, los camiones de hidrógeno son camiones eléctricos, ¿de acuerdo? Las baterías siempre van a ser ese enlace entre la pila de combustible y el motor eléctrico. Sobre todo porque van a ser las encargadas, por una parte, de regular los picos de potencia, porque las pilas de combustible siempre entregan una potencia constante, y al mismo tiempo van a ser las encargadas de recuperar la energía en el freno regenerativo, con lo cual vamos a poder aumentar la eficiencia del vehículo también, como sucede con los camiones eléctricos. Ahora llegan las malas noticias y es que todavía el precio del camión de hidrógeno es elevado, ¿de acuerdo? Como podéis ver, es unas 5 veces más de lo que puede ser adquirir un camión de diésel de las mismas características. Principalmente esto está relacionado con lo que os decía antes. Prácticamente todo se hace a mano, con muy poca automatización, siempre hay mucha labor de por medio, ya no solo a la hora de colocar los tanques, colocar las pilas, colocar la batería, es que a la hora de fabricar los tanques y fabricar las pilas, todavía no tenemos esos procesos a gran escala que permitan rebajar los costes. Para que os hagáis una idea, hay estudios que demuestran que produciendo 10.000 pilas de combustible anuales ya se rebajarían los costes en un 60%, con lo cual esto es muy llamativo, ¿no? Esto de reducción de costes, lo que os mencionaba, pues sí que se estima que el CAPEX, antes cuando os estaba mostrando esas comparativas, se refería al coste total de vida del activo. En este caso, el CAPEX pues puede reducirse en torno a 2030 en un 40-60%, lo cual es muy positivo. Y bueno, aquí ya para los que estén un poco más interesados en cómo es la tecnología, varía en función del fabricante también, como decía antes, pero bueno, suele haber una pila de combustible que es la que entrega esa potencia constante y después la batería pues que se va a encargar del freno regenerativo y al mismo tiempo de encargarse de los picos de potencia que requiera el propio conductor. Se suelen consumir pues en torno a 8 o 9 kilos por cada 100 kilómetros y al mismo tiempo decir que el camión, como mencionaba antes, pues ya estará siendo competitivo en torno a los 4 o 6 euros el dispensado, ¿de acuerdo? Cuando nosotros vamos a una hidrogenera, conectamos el camión, pues tendrían que estar en torno a 4 o 6 euros por kilogramo de hidrógeno. Y el rango de hoy en día de los camiones no suele exceder los 600 kilómetros. El rango obviamente va a depender del número de tanques y eso será función de las necesidades que tengan los clientes. Y esta imagen que os quería enseñar es el primer gran proyecto demostrativo que hemos tenido en Europa, que son 12 camiones Hyundai llegando a Suiza a finales del año pasado, a finales de 2020. Los proyectos, como van a comenzar hoy en día, en el hidrógeno, ya no quiero decir solo en el mundo de los camiones, en el hidrógeno tienen que ser proyectos demostrativos, ¿de acuerdo? De momento todavía es muy difícil vincular producción y demanda, pero se espera que este tipo de proyectos sean los que son capaces
de dar esa escalada en la producción. Esa escalada en la producción que permita rebajar los costes que os mencionaba antes. Mencionar esos costes podrían tener en las carreteras, y estos son planes oficiales, 100.000 camiones de hidrógeno en Europa en 2030. 100.000 camiones de hidrógeno que hoy en día puede parecer muy lejano, pero es que ya está demostrado que la competitividad va a ser mayor y está demostrado que la tecnología funciona. Simplemente ahora, obviamente, hay que familiarizar a toda la sociedad, hay que familiarizar a la industria y comenzar con este tipo de proyectos es la forma idónea. En el caso de las carretillas, a mí es un caso, la verdad, que me hace mucha gracia, sobre todo porque cuando yo empecé a estudiar estas cosas, lo desconocía por completo. Y es que las carretillas ya son más competitivas prácticamente que las diésel en todos los casos y que las carretillas eléctricas en muchos otros. Principalmente vamos a pensar ya en la comparación eléctricas hidrógeno y podemos hacernos una idea de lo que es un almacén logístico con las carretillas eléctricas funcionando de adelante para atrás cuando se nos acaba la batería. Tenemos un problema de que generalmente tenemos dos posibles opciones. Una es ir a cargar la carretilla a puntos de recarga y la otra es ir a salas que están destinadas a cargar baterías, hacer el cambio de la batería y volver a funcionar. Generalmente, bueno, en el primer caso tenemos que tener la carretilla parada unas horas y en el segundo caso, pues tenemos que perder de 15 a 20 minutos. En cambio, en el campo del hidrógeno, lo que tendríamos es un dispensador como el que se tiene hoy en día con los vehículos en pleno centro logístico, en el medio, no hay ningún problema, y eso nos permite llegar, cargar la carretilla e irnos, cargar la carretilla en 3 minutos, con lo cual se estima que no se perderían más de 5 minutos. Aproximadamente podríamos tener hasta un 80% de mejora en la productividad en recarga, es decir, ahorraríamos hasta un 80% del tiempo a la hora de cargar nuestra carretilla. En segundo lugar, pues imaginémonos que tenemos esa sala de baterías que mencionaba. Pues esa sala de baterías ocupa espacio. En cambio, tener nuestro almacenaje de hidrógeno con su dispensador ocupa más o menos un 75% menos de espacio. Esto puede ser muy interesante para empresas que quieran sacarle provecho económico a todo ese espacio que tienen simplemente dedicado a cargar baterías. Al mismo tiempo, pues decir que podría haber una reducción de emisiones, esto es muy relativo, de hasta un 60%. Y digo que es relativo porque obviamente depende de qué electricidad, qué tipo de electricidad llega a la red de la empresa en cuestión. Ya después también, como mencionaba antes, en el caso de los camiones, tenemos una potencia constante y una operación constante durante todo el turno. Es decir, en una batería eléctrica sí que tenemos, cuando decrece la carga, pues decrece el voltaje entregado, decrece la potencia entregada, ¿no? En el caso del hidrógeno, no. En el caso del hidrógeno siempre es constante hasta que nos quedemos sin nada de hidrógeno en los tanques. Y al mismo tiempo no depende de la temperatura. Y podemos hacernos una idea, por ejemplo, para empresas que trabajen con cámaras frigoríficas o con zonas en las que haya temperaturas elevadas, pues que es muy ventajoso el no perder ese rendimiento de la carretilla. Este es el tipo de dispensador que os decía antes. Como podéis ver, es un dispensador que se sitúa en el centro de una instalación y al que van las carretillas a repostar. Es mucho más conveniente, es mucho más rápido y al contrario de lo que era el caso de los camiones de hidrógeno que os decía antes, aquí ya tenemos un mercado muy maduro y es que en 2018 en Estados Unidos ya había más de 40.000 carretillas en operación, principalmente pertenecientes a esta empresa, Plug Power, que es un líder mundial en este sector y que además presentan estas ventajas, ¿no? Esa recarga en 3 minutos, la gran autonomía que tienen, ¿no? Hacemos una carga en 3 minutos y podemos funcionar a operación constante durante unas 10 horas. Tenemos además que mencionar, esto es importante, no tiene ningún sentido hacer una instalación de hidrógeno para una flota de carretillas de 10, 15 carretillas. Siempre habría que irse a 25, 30 o superiores, sobre todo por los costes iniciales que tiene la inversión. Y después, pues pensando ya en zonas en las que se trabaje con material sensible, la emisión de estas carretillas es como mucho vapor de agua. No hay ningún tipo de emisión como podría ser con las carretillas diésel. Ya estos son los dos primeros casos que he querido explicar un poco más a fondo, pero hay muchos otros. Por ejemplo, el caso de los taxis. Esta es una foto que se tomó además hace muy poquito tiempo en París, y es que en París ya han comenzado las operaciones con taxis de hidrógeno. Hoy en día el mundo de los taxis está cambiando, ya no es el señor que tiene su vehículo y que utiliza su vehículo 8 horas y lo tiene parado el resto del día. Hoy en día generalmente son empresas que alquilan el activo. Entonces viene un conductor, conduce 8 horas, después viene otro conductor, conduce 8 horas, viene otro conductor, conduce otras 8 horas. Si queremos descarbonizar este sector, el sector de los taxis, podemos hacernos ya una idea, después de lo que he explicado,
que con el vehículo eléctrico va a ser muy difícil, porque ¿qué viene? Un conductor y luego tenemos que cargarlo, pues de 6 a 8 horas, después otro conductor y después otra vez cargarlo. En cambio, en el caso del hidrógeno, viene otro conductor, lo conecta 5 minutos, se llena el tanque y a funcionar. Y además, pues son vehículos eléctricos, cero emisiones, que pueden estar en el centro de las ciudades sin ningún tipo de problema. Otro caso puede ser, por ejemplo, los trenes. Principalmente aquí pensamos a la hora de descarbonizar líneas que hoy en día funcionen con diésel, que más o menos en España pueden ser hasta un 30% de las líneas. En el caso de los trenes diésel, cuando se quiere hacer ya la reconversión hacia tren eléctrico, habría que pensar que también habría que instalar una catenaria. Y ahí es donde el hidrógeno gana mucha ventaja. Y diversos estudios, además, a precios bastante elevados del hidrógeno, ya determinan que va a ser la forma de descarbonizar los trenes que no tengan catenaria instalada, ¿de acuerdo? Los que sí que la tengan, como decía antes, siempre que se pueda electrificar, vamos a electrificar primero. Pero en este caso, será más conveniente utilizar trenes de hidrógeno. Otros casos pueden ser, por ejemplo, los barcos, como decía al principio de la presentación, o incluso los aviones, donde ya se han comenzado a presentar los primeros casos. Pero personalmente aquí me gustaría decir que todavía estamos muy lejos. Sobre todo en el caso de la aviación, es un sector muy difícil, muy sensible. Y bueno, estos prototipos, para que os hagáis una idea, están proyectados para 2035, funcionarían con hidrógeno puro, pero sinceramente yo pienso que tanto la aviación como el transporte marítimo van a funcionar con combustibles sintéticos producidos a partir de hidrógeno, amoníaco o cualquier otro tipo de combustible sintético, de biocombustible. Y ya por último, un caso que también me gusta mucho y que además he visto que hay mucha gente en la presentación pues, que trabaja en proveedores de electricidad, generadores de electricidad, que es que se nos abre una posibilidad de sustituir directamente al gas en industria y no proveyendo gas, sino proveyendo electricidad. Es decir, yo puedo instalar un electrolizador en una industria que consuma gas, darle electricidad que alimente ese electrolizador y después que la quemen en este tipo de cámaras para generar vapor, para generar calor, etcétera. Y estaremos cerca de tener esos costes en los próximos 5 o 10 años, con lo cual son oportunidades, son ventanas que se abren y que son muy, muy interesantes. Ya para ir terminando también, como os decía ahora, ¿no? Pues tenemos distintos business cases, distintos consumidores a quienes se les puede llevar todo este hidrógeno, que puede presentarles un valor este hidrógeno a todos. Pero vamos a hablar un poco de cómo producir el hidrógeno, cómo almacenarlo y cómo transportarlo. El hidrógeno, cuando hablamos de hidrógeno verde, cuando hablamos de generación a gran escala de hidrógeno verde, pues sobre todo pensamos en lo que es el electrolizador, que es este equipo que vemos aquí. El electrolizador principalmente se encarga de recibir electricidad, acomodarla, porque funciona en corriente continua, llevar esa corriente continua a la celda o stack, que es la que se encarga de hacer la electrólisis, y después purificar esos gases para que estén aptos para el consumo. Una vez que salga por estas tuberías, digamos, el hidrógeno sale en forma pura. Sale en forma pura y se puede transportar en forma pura tanto gaseoso como licuado. Aunque es un gas que es muy difícil de transportar y de almacenar. Más que difícil, costoso y complejo. Por eso, últimamente se está investigando mucho también cómo utilizar portadores, como puede ser el caso del amoníaco que os decía antes, o incluso otro tipo de portadores orgánicos para crear moléculas más grandes que permitan transportar este hidrógeno de una forma más estable, de una forma más barata y de una forma que pueda utilizar la infraestructura actual. Porque el hidrógeno no puede utilizar la infraestructura actual y esto implica un coste de sustitución, ¿no? Por ejemplo, este tipo de camiones son los que llevarían el hidrógeno en forma gaseosa, comprimido, a 200, 300 bares, aunque también se puede licuar y enviar en camiones, tuberías o barcos. Lo mismo ocurre con los portadores orgánicos, que se pueden transportar en tuberías, en barcos, en camiones, pero la ventaja que tienen es que ya puede ser en infraestructura existente, que como decía, con el hidrógeno puro es algo que no se puede hacer. Y ya no voy a insistir mucho más en el tema del consumidor final, pero simplemente volver a decir que podemos utilizar hidrógeno en su forma más pura, como puede ser en un vehículo, o podemos utilizar el hidrógeno pues, para los fertilizantes, como decía al principio de la presentación. Pero a la hora de desplegar esta infraestructura, también nos encontramos con ciertos desafíos. Principalmente, el mayor desafío va a ser el desafío del huevo y la gallina. El desafío del huevo y la gallina porque es lo que nos estamos encontrando en todos los proyectos que estamos desarrollando. Y es que, ¿qué hago? ¿Produzco primero o tengo consumidores primero? Si no tengo infraestructura, ¿cómo voy a tener consumidores? Y a fin de cuentas, a todo el mundo le está costando dar ese primer paso. Las buenas noticias es que en España se han hecho las cosas muy bien,
Hay un plan, una hoja de ruta del hidrógeno, que está dando mucha seguridad a empresas y por eso es por lo que hemos visto tantos anuncios últimamente. Bueno, por eso y por los apoyos, por el dinero de Europa. Pero la gente, las empresas, las instituciones, los bancos tienen bastante claro que el hidrógeno va a ser un pilar fundamental de los sistemas energéticos en España. Como decía, la infraestructura es cara, costosa y compleja. Esto es un desafío grande, pero por suerte hay empresas. El hidrógeno no es una cosa nueva. Hay empresas que llevan tratando 100 años con hidrógeno y es conocimiento que existe. Es conocimiento que simplemente tenemos que encargarnos pues, de divulgar. Otra cosa muy, muy relevante es esto que os mencionaba antes. Tenemos una hoja de ruta del hidrógeno en la que ya se empiezan a dar visos de cómo va a ser la realidad, pero al mismo tiempo todavía necesitamos una regulación y una estandarización muy claras. Es decir, si yo produzco hidrógeno de la red eléctrica, va a ser hidrógeno verde, va a ser hidrógeno azul, que es el que es un poquito menos contaminante que el gris, digamos. Todas estas cosas todavía están por determinar y es importante que se hagan ya a la hora de poder asegurar inversiones a largo plazo. Otro desafío importante es que los costes iniciales, como pudisteis ver con el caso de los camiones, serán elevados a los primeros años, aunque también, como os mencionaba, se van a reducir enormemente en un plazo de 5 a 10 años. Y por último ya el escepticismo, y es que el hidrógeno tiene una gran cantidad de personas muy reticentes a creer en él, principalmente porque el hidrógeno ya ha fracasado en los 70, ha fracasado en los 90, cuando hubo unas olas de interés que no salieron adelante. Analizando las causas de lo que pudo haber sido, de cuál pudo haber sido el problema, pues uno se da cuenta de que en aquellas épocas todavía teníamos una producción de electricidad, sobre todo pensando en la renovable, muy cara y al mismo tiempo pues los equipos eran muy maduros. Hoy en día no nos encontramos con esa situación. Hoy en día tenemos un futuro mucho más claro, mucho más prometedor. Y ya para terminar, vamos a echar un vistazo a los principales puntos que hemos cubierto. Decir que el hidrógeno será un pilar clave de los sistemas energéticos. En Europa, más o menos, se estima que en 2050 cubra un 15% de la demanda de los sistemas energéticos y a nivel global, pues más o menos podría ser un 25%. También insistir en esa gran versatilidad que tiene, que le va a permitir dirigirse a muchos sectores, le va a permitir descarbonizar muchos sectores apostando por una única tecnología y de forma competitiva. La electricidad es el gran factor que va a determinar el precio final del coste del hidrógeno, sobre todo cuando consigamos esa bajada, ese abaratamiento de los electrolizadores, pues estaremos teniendo hasta un 60-90% de la electricidad como principal contribuyente al precio final del hidrógeno e insistir en esta gran reducción de costes que nos viene en los próximos años. Por ejemplo, estos números los garantizaba el fabricante de electrolizadores Nel, un fabricante noruego, que decía que ya estaríamos en posición de generar en torno a 1,5 euros el kilogramo. Yo agrandaría un poco más el espectro, lo llevaría entre 1,5 y 2,5 euros el kilogramo, pero como veíamos en el punto anterior, siempre pensando que la electricidad va a ser el principal factor, con lo cual necesitamos electricidad renovable, barata y abundante. Los desafíos, ese almacenamiento y transporte costoso y complejo. Y ya por último, decir que si nosotros queremos estar en línea con el Acuerdo de París, la única forma es ser sostenibles, pero al mismo tiempo ser competitivos económicamente. Porque son dos palabras que tienen que ir de la mano. De nada vale ser capaces de eliminar las emisiones globales si estamos también afectando a las personas, afectando a las economías. Y hasta aquí llega la presentación. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido y que os haya transmitido algo de lo mucho que me gusta. Y cualquier duda que no sea resuelta ahora en el turno de preguntas, aquí os dejo mi correo, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que queráis, soy una persona muy accesible, así que estaré encantado de responder a vuestras dudas.